Nota, la pueden ver ya tan pronto termine este video. Usted sale, está en el thumbnail, que es la citación del Departamento de Justicia, donde nos anunciaban que comenzaba una investigación, nos estaban citando y se nos citó para hoy en la mañana, y tuvimos que ir al Departamento de Justicia una vez más, a la División de Integridad Pública, porque la División de Integridad Pública ha comenzado una investigación formal tras la solicitud que le hiciera este servidor y nuestra oficina ante unas cartas que nos llegaron, donde se nos señalaba a varias personas tratando de orquestar un plan para sacar a Eliezer Molina del Senado de Puerto Rico a través de las escoltas y a través de una persecución y un carpeteo. Cabe destacar que esta ola se desató tras el nombramiento de la fallida Janet Parra, donde fiscales, agentes se reunieron con este servidor para brindar cierta información, y de pronto este servidor les comunicó a todos ustedes que se estaba solicitando información por parte de las escoltas de quienes estaban yendo allí, y todo esto redunda a que un mes posterior salga la evidencia de que esto estaba ocurriendo y la señora Janet Parra renuncia a su nominación y su escolta es removido de su puesto. Cuando eso ocurre, este servidor tuvo interacción con mucha información de múltiples cosas, muchos asesinos dentro de la División de Crimen Organizado, donde tenemos entonces conocimiento de que mataban a las personas que iban a testificar, no llegaban. Era todo un esquema violento de corrupción donde siempre se le brindaba la impunidad, al punto que la que es nombrada secretaria de Justicia, cuando ella era fiscal, trabaja dentro de esta división, y uno de los casos que tiene esa división, que es de un asesinato en un Burger King, que por eso se llama el caso BK, el testigo estrella de ese caso fue asesinado. Y la persona que se señala como asesino del testigo estrella, la secretaria de Justicia salió a defenderlo en el tribunal. Eso es lo que estaba pasando, para que ustedes entiendan. El tipo que va a testificar contra el asesinato que hubo, incluyendo a uno de los más buscados del país, pues esa persona que está acusada de asesinato, la nombrada secretaria de Justicia, salió a defenderlo. Siendo fiscal, renuncia, y a la otra semana no había más clientes. No había más clientes. Era ese. Y cuando nosotros empezamos a recibir información fuerte, comenzaron a rondar agentes por toda nuestra oficina. Y nosotros, que estamos preparados y no le hemos dicho a todos estos nuestras artimañas, pues los cogimos. Y por eso nos pudimos adelantar. Como mismo pudimos ganar en las elecciones, porque nos adelantamos y le indicamos al país que le sacara una foto al voto, la subiera a un email, y nosotros desarrollamos nuestra acta, porque el gobierno no funciona. Y prevalecimos. Cuando ocurre esto, de pronto, el señor es removido, y a las varias semanas
este servidor recibe una carta. En esa carta se señalan unos nombres y todos ustedes la vieron porque lo primero que hice fue hacerla pública, donde decía que estas personas de las escoltas estaban tramando tales acciones y nosotros nos preparamos. Como sabíamos que esto iba a ocurrir porque era predecible, pues al recibir la carta la hicimos pública y sabíamos que de las personas que estaban detrás de esto iban a tratar de manipularlo todo. Lo primero que sabíamos es que iban a ir donde nosotros para decirnos si necesitábamos escolta, porque nos iban a asignar una persona que hiciera este trabajo. Y le dije a nuestro equipo de trabajo en la oficina, esto va a ocurrir, efectivamente. Y ocurrió de quien menos yo pensaba que iba a pasar. Pero a los minutos vuelve a ocurrir. Y ya ahí uno tiene la capacidad de descartar uno y ver la tendencia del otro. Y así fue. Yo no les estoy bromeando. Esto es una historia verídica. Cuando hacemos esta carta pública, este servidor desconoce que la misma carta se la enviaron de forma simultánea a Eliezer Molina, a Jennifer González, a Garfield del DCP y a Joseph de la policía. Cuando hago pública la carta y solicito una investigación formal, el señor Garfield fue a la oficina y me indica que ellos recibieron esa carta y que la gobernadora también, una carta. Varios días después me reúno con Joseph y él me dice y me valida que todos recibieron la carta. Y la gobernadora, que salió a decir que Eliezer Molina haga una declaración jurada, pues estamos en esos procesos, pero ahora le toca a usted, sabandija. Le toca a usted, gobernadora de pacotilla. Cuando comenzamos a hacer nuestra investigación, muchos agentes comenzaron a brindarnos información. Y con esa información obtuvimos muchos nombres. Y ustedes recuerdan que hace poquito este servidor fue con un paquete de popcorn al Capitolio. Pues ese día este servidor allí agarró al jefe de escoltas de la gobernadora de Puerto Rico y le dije que si conocía a estas personas que estaban en la carta. Y me dijo que no. Lo cual nosotros sabemos que está mintiendo. Y yo le dije, ok. Ahora me entero que la gobernadora ha removido a ese señor y lo tienen trabajando, me parece que en la autoridad de acueducto y alcantarillado. No sabía que era plomero. Pero actualmente no es escolta de la gobernadora ya. Ya no es el jefe de escolta. ¿Y por qué la gobernadora sacó al jefe de escolta de su grupo? Vamos, gobernadora, haga una declaración jurada ahora usted. Busque al mamalón ese que tiene de publicista. Porque lo que viene pronto no la va a ayudar. Para nada. Nosotros le dijimos que ustedes no estaban trabajando con ignorantes, gobernadora. Nosotros no somos como usted. Usted se rodea de personas mediocres para usted poder manipularlos a su antojo. Nosotros no somos así. Y vamos un paso al frente, constantemente. Así las cosas, pudimos obtener información y hoy, cuando se nos cita, estoy acostumbrado a que no va a pasar nada, a que el Departamento de Justicia no va a hacer nada.
todos ustedes están acostumbrados a eso. Pero me parece que la fiscal ha hecho algo de trabajo y veo que lleva una investigación y que probablemente va por el camino correcto. Cuando este servidor se reúne con Joseph, llegaron los de Asuntos Internos. Asuntos Internos fueron 3 personas a tomar los datos de lo que había ocurrido para investigar a las personas que están en la carta. Pero las personas que fueron de Asuntos Internos no me dijeron que ellos conocen y son amigos del que pretendían investigar. Y nosotros, que conocemos un poquito de esto, nos movimos y pues ahora la investigación la tiene el Departamento de Justicia. Para bien o para mal, yo no confío ya en el Departamento de Justicia. Pero nosotros, como le dije a la fiscal, llevamos en paralelo una investigación porque todo se está uniendo. Todo está tomando forma. Y los vamos a tumbar. Al sátiro, que ya salió del medio, y al jefe de escolta de la gobernadora, que ya salió del medio, ustedes son 2 nada más. Se van como 10. Y no vamos a parar. Porque este país está cansado de sabandijas y cucarachas como ustedes. Que personas que estudian, personas que se hacen profesionales, tienen que irse del país porque estos mediocres obtienen el poder. Busquen, porque voy detrás de todos ustedes. Busquen cuántos policías son contratistas hoy día. Busquen. Y usted dirá, ¿cómo tanto ingeniero se tuvo que ir del país sin poder hacer una compañía de construcción? Pero de momento hay un montón de policías que tienen compañías de construcción. Pues nosotros vamos detrás de todo eso y los vamos a tumbar. Y si no me creen, dé un ojo en lo que acaba de pasar en Aguadilla, que el alcalde está callado, que el alcalde está cagado, que ustedes no han visto un periodista allí, que ustedes no han visto a nadie allí, porque saben que lo que se va a desatar es Troya. Y de la de verdad. Y como nosotros no confiamos en el Departamento de Justicia, pues lo estamos llevando paso a paso. Y pronto estalla. Esto que les estoy diciendo está pasando ahora mismo. Y tengo guardado el grupo de personas diciendo que esto no los habíamos inventado, personas del Partido Independentista y personas del Movimiento Victoria Ciudadana. No todos, pero los tengo. Y de pronto veo a la par que sale la nota que comienzan las personas del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana a integrarse al Partido Popular Democrático. Hace un tiempo, cuando surge la alianza, muchas personas me cayeron arriba porque no quise formar parte de esa estrategia. Y me decían que yo no era puertorriqueño porque no tenía el desprendimiento. Así me decían. Que no tenía el desprendimiento para unirme por una causa del país. Así me decían. Cuando estaba siendo tiroteado, arrestado, fabricándome casos, todo eso. Y un grupo de mamalones que no se ha tomado un café puya venía a decirte todas estas cosas. En el momento, para algunos, quedamos como una persona que quería trabajar solo. Me acuerdo, incluso así decía la señora Alexandra Lúgaro y así también decía el señor Natal. Lo que ellos no sabían y aún no conocen es que para tú no repetir los errores, tú tienes que conocer tu historia. Y nosotros, política, tenemos, aunque a muchos no se la hayan enseñado. En Puerto Rico, cuando el gobierno español tenía el control, comenzó a surgir
movimientos autonomistas que luchaban porque se nos reconociera como un pueblo soberano. Dentro de esos grupos autonomistas sale Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, Rosendo Matienzo Cintrón posteriormente, Luis Muñoz Rivera y José de Diego, y desarrollan unos partidos autonomistas. Claro está, muchos fueron presos en el Morro, muere Valdoriotti de Castro, sale José Julián Acosta, luego con José de Diego, Rosendo Matienzo Cintrón, el papá de Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera, y hacen algo que se llama el Partido Unión. Cuando hacen el Partido Unión, era este partido de que quería traer todos los demás para hacer algo sólido y que lograse el que a los puertorriqueños se nos reconociera con su soberanía. Cuando eso ocurre, y Antonio Barceló, cuando eso ocurre, se comienza a agotar posterior a la muerte de Luis Muñoz Rivera y José de Diego, que prácticamente pues, se queda solo. Comienza una fricción donde entonces en el 1924 se genera, escucha una palabra novedosa, la alianza. La alianza. En el 1924, cuando surge esta alianza, comienzan varios sectores, ya se viene quebrantando el Partido Unión, porque si no me equivoco, en el 19, José Colicuchí sale y desarrolla el Partido Nacionalista. Cuando sale y surge el Partido Nacionalista por José Colicuchí, se abre una brecha y la mogolla pasa entonces a ser la alianza. Y cuando surge esta alianza, sale un nombre en nuestra historia que le dice: eso es incestuoso, eso es incompatible, y lo ignoraron y le dijeron que estaba mal. Esa persona se llamó Don Pedro Albizu Campos, y Don Pedro Albizu Campos entonces sale del Partido Unión e ingresa al Partido Nacionalista, y luego se rompe el Partido Unión y comienzan esas fragmentaciones, dando paso a una serie de estructuras partidistas que posteriormente se confeccionan dentro del Partido Popular Democrático. Luego, posteriormente, hay una fracción de ese grupo que se molesta por el continuo con la continua falta de soberanía, y surge el Partido Independentista Puertorriqueño. Cuando surge el Partido Independentista Puertorriqueño, los líderes en aquel entonces, que la señora María de Lourdes decía en el Senado hace poco, que el abogado que ayudó a don Pedro Albizu Campos pues fue el fundador del Partido Independentista. Pues el fundador del Partido Independentista traiciona también a don Pedro Albizu Campos, y cuando lo traiciona, obviamente era un grupo de personas afiliados más al Partido Popular Democrático, y eran, como le llamaba don Pedro Albizu Campos, eran blanditos. Eran personas oficinistas, que de esto de alto perfil, y no eran personas de pueblo. Cuando eso surge, don Pedro Albizu Campos le llama a los pipistas. Ellos establecen una ruta a seguir muy distinta al Partido Nacionalista, pero don Pedro Albizu Campos se encarga entonces de llevar la gesta fuerte para desarrollar lo que él en ese entonces creía que era el independentismo puertorriqueño. ¿Y por qué don Pedro Albizu Campos no estaba entonces dentro de ese círculo del independentismo que venía arrastrado desde el Partido Unión hasta la Alianza? Pues porque ese grupo de independentistas trataron de llevar
el socialismo como mecanismo para la gobernanza de lo que ellos entendían era un país soberano. Don Pedro Albizu Campos, que no era socialista, que no era comunista, le ignoraron su modelo económico y eso fue lo que causó que hubiese dos fragmentaciones, dos líneas de lo que era el independentismo en Puerto Rico. Ya avanzado, pasa el ataque a la Casa Blair. Cuando pasa el ataque a la Casa Blair, una vez más, y eso está en el periódico El Mundo, lo pueden buscar, no me lo estoy inventando yo, el Partido Independentista critica al Partido Nacionalista por sus acciones subversivas en los Estados Unidos. Eso es historia. Y ahí, pues ya todos ustedes conocen la masa de arrestos que hubo, comenzando con la revolución del 1950 hasta posterior la ley de la mordaza, donde el fiscal del gobierno de Puerto Rico, Noel Colón Martínez, ordena el arresto de más de 50 nacionalistas por la ley de la mordaza y por sacar una bandera. Y luego de que los arresta, par de años luego, posterior, pasó a ser el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Más adelante surgen visiones dentro de ese independentismo también y se fraccionan y surge el PSP, sacan a Carlos Gallizá del Partido Independentista, Filiberto Ojeda Ríos, que trae una visión política distinta, que ha sido entrenado ya en otro lugar y viene con una visión fuerte, y hay otros grupos que también tienen visiones radicales parecidas, y don Juan Antonio Corregel los une y funda un grupo que posterior pasó a ser los macheteros, y le dice: ustedes tienen que dejar de trabajar por separado y trabajar en conjunto. Cuando surge ese grupo, existen dos vertientes: el Partido de los el PRTP, que es el Partido de los Trabajadores, y el Ejército Popular Boricua, liderado por Filiberto Ojeda Ríos. Uno se fue más a la línea de los pipistas y el otro se quedó con la línea nacionalista. Y hasta ahí llega la parte fuerte, pero el empuje pesado de todo el abuso lo cargaban los macheteros, pero lo capitalizaba Rubén Berríos a través del PIB, tratando de canalizar él toda esa rabia que había por la agresión y la persecución para transferir eso en votos. Lo mismo que ocurrió en el 1950. En el punto moderno que nosotros nos encontramos, ocurre algo parecido. Aquel Partido Unión es el Partido Popular Democrático. Y el Partido Popular Democrático vive una fragmentación. Cuando surge la fragmentación, tratan los grupos de apoderarse, de ubicarse en una plataforma. Y cuando pasa eso, buscan a la señora Alexandra Lúgaro, hacen que se desvíe de su planteamiento inicial, que eran las candidaturas independientes, y sucumbe ante la petición de un partido unión más, el cual le llamaron Movimiento Victoria Ciudadana. En el Movimiento Victoria Ciudadana comenzaron entonces a tener estas vertientes donde ustedes ya escuchan y ahora ven que se están matando por eso, hoy se están matando por eso, lo que se llama la red anticapitalista. Una vez más viene una vertiente socialista y trata de ser la mayoría y tomar el poder y el control de la estructura partidista a la cual ellos se están integrando. Cuando comienza a ocurrir todo esto, empieza ¿qué? La alianza.
Y en ese es el punto que nosotros nos encontramos. Aquel fatídico invento del 1924, aquel fatídico invento 100 años más tarde. Busque la historia porque esta es la historia de tu país. Y si tú no lo sabías, pues es hora de que te vayas educando. Y busques la alianza del 1924 y verás que fue el mismo intento 100 años después. Y si hoy, 100 años después, todo el mundo sabía y sabe ahora que don Pedro Albizu Campos tuvo la razón, entonces ¿por qué se me exigía a mí que cometiera el error histórico que tuvieron que cargar esas personas por culpa de 2 o 3? Si usted conoce la historia de su país, si usted está convencido de lo que usted está haciendo, entonces usted no tiene que sucumbir ante las peticiones de nadie, y mucho menos cuando esas personas no cargan tu cruz. Y hay un cabeza de quenepa del Partido Independentista que se puso a decir, a difamarme por todas partes. Yo me he quedado callado, pero pronto lo vamos a partir como avellana. Se puso a difamarme y una de sus difamaciones fue que este servidor se había robado documentos de don Pedro Albizu Campos. Mira si es morón. Y otra cosa que dice que a Eliezer Molina lo habían votado del FAE por haberse robado, escucha, documentos de don Pedro Albizu Campos. El FAE es una estructura que en un momento dado inventa don Juan Antonio Correger, donde grupos se unían para ir en contra de las elecciones coloniales en Puerto Rico. En un momento dado, eso colapsó y se retoma poco a poco, y en un momento en la historia, Eliezer Molina, buscando cómo encajar en su visión política, que no encaja ninguna, porque no encaja ninguna, comencé a estudiar nuestra historia política y me fui moviendo y vi que el modelo económico que aprendí es 99% 99 compatible con el que presentó hace 100 años atrás mi maestro don Pedro Albizu Campos. Y eso me chocó. Y ahí dije, voy tras él. Obviamente, ubicado en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Y ahí comencé a moverme por varios círculos y el Partido Nacionalista sufría una fragmentación. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Pinto Gandía, se desarticula prácticamente y pasa el partido a manos de personas que cogieron y saquearon todo lo que había. Porque en la vida todo nace para morir. Y lo habían secuestrado. Y este servidor milita entonces con la fragmentación de las migajas que habían quedado ahí. Cuando empiezo a caminar con todos ellos, hacen el FAE. Y Eliezer comienza a esa temprana edad, callado, de forma prácticamente clandestina, a liderar la mesa de diálogo independentista. En la mesa de diálogo independentista se unían todos estos grupos y tratan de darle fuerza al mensaje de la independencia en Puerto Rico. Cuando me reúno con todos estos grupos, pues comienzan a llegar con sus camisas rojas y amarillas, y yo trato de, con mi visión económica, es decirles, mira, tenemos que desarrollar una economía de producción, no una economía de consumo. Hay que entrenar nuestro capital humano para poder hacerlos competentes y que de esta forma nosotros podamos tener empresarios capaces de exportar nuestro producto a los Estados Unidos, que son 380 millones de consumidores con el mayor poder adquisitivo de todo el mundo, y nosotros poder expandir nuestra producción al punto de hacer procesadores de alta tecnología, piezas de aviones, piezas de botes. Y me dijeron que no. Me dijeron, Albizu gritando no pudo, tú no vas a poder. Me acuerdo de uno que era de apellido Escoda. Me acuerdo.
Y ahí yo los miraba y yo les decía, ¿y por qué yo tengo que quedarme callado? Porque estos pendejos no tienen la capacidad de entender lo que les estoy diciendo. Y comienzo a preguntar, no, porque aquel y el otro. Y ahí me di cuenta que habían secuestrado el ideal de la independencia ajustado a que unos vagonetas quisieran que todo el mundo tuviese lo mismo en la vida sin el más mínimo sacrificio. Y no puede ser. En ese momento me salgo y comienzo a caminar con todos ustedes. Cabe destacar que no lo voy a decir porque no lo puedo decir todo. Pero al cabeza de Kenepa, vete, haz una declaración jurada, mamao. Con todo lo que tú dices, haz una declaración jurada que eso es verdad y que tú tienes evidencia. Porque tú no sabes ni con quién tú estás hablando ni de lo que tú estás hablando. Tú eres un ignorante político. Créemelo. Nasty. Y quieren introducirse ahora. Y estos tipos te cogieron de idiota, como mismo cogieron a Manuel Natal. Que surge de la fragmentación del Partido Popular, que lo pusieron ahí, y después llegó, y se quedó, y salió peleando, y cayó en el Partido Unión, y después cayó en la Alianza. A mí no me pasó lo que le pasó a él. Porque tuve carácter, disciplina y educación política. Porque no soy un niño de salón, de aire acondicionado. Porque lo que he aprendido fue porque me jodí buscando, indagando y viviendo. Ahora se le fueron los candidatos. ¿Saben lo que eso significa? Que la alianza murió. El Partido Independentista, sagaces históricamente, utilizan a un movimiento joven para, a través de un ideal, tratar de canalizar toda esa ira en función a su grupo. Porque cuando hubo que tirar ladrillo, coger cantazo, gases lacrimógenos, todo eso que nosotros vivimos para sacar al gobernador, para sacarte a esta gente, yo no había ninguno allí. Y yo estuve todo el tiempo allí. Iban a la 1 de la tarde, a las 2, para cogerse una sección con CNN, con NBC, X, aquel y el otro. Para eso sí iban. Pero no eran los que estaban durmiendo allí, nada por el estilo. Nada por el estilo. Y como uno aprende de eso, pues uno tiene que ignorar todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Y qué hicimos? Continuamos hacia adelante. Y empezaban a decir, no, que si que cree que solo. Así le decían, solo no. Eliezer Molina llegó al Senado porque más de 70,000 personas votan. Pues no estoy solo, somos un grupo, somos un equipo de trabajo que no tiene que estar definido una tarea dentro de una oficina para poder cambiar un país. Es un grupo de personas que pueden estar desde Japón, los Estados Unidos, América del Sur, Puerto Rico, compartiendo información, llevando el mensaje educativo en una sola dirección, y estamos descolonizando la mente de todas las personas, que era el sueño de don Pedro Albizu Campos. Y esa es nuestra historia. Perdone que no le hable de fechas más exactas, todos los nombres. Estoy tratando de hacer un breve resumen para que esto no sea tan largo. Pero no puede morir en el vacío histórico lo que nuestros políticos lucharon para que hoy día nosotros tuviésemos un cambio. Y las personas que quieren que tú cometas el mismo error, pues no puede ser. No puede ser. A los que se fueron para el Partido Popular Democrático, a los que se fueron para el Partido Independentista, eso es la alianza. Son personas que
no están claramente definidas y simplemente buscaban un acomodo razonable y buscan una estructura partidista para que tú votes por una insignia y ellos salir por carambola, no en sus méritos. Así que cuando uno hace un trabajo como el que nosotros hacemos, cuando ustedes habían visto un senador con un jodido teléfono metiéndose a las escenas de la corrupción para grabar todo lo que estaba pasando, para que logremos hacer que las cosas pasen? Pues estos grupos eran los que decían que yo era la minoría de la minoría. Como dijo María de Lourdes Guzmán en el programa de Rafael Lenín López con Alejandro García Padilla. Ella me dijo que yo era la minoría de la minoría. Pues hoy día yo no lo veo así, licenciada. Para nada. Y cuando usted ve los números que sacaron las compañías que miden el flujo de audiencia, Eliezer Molina salió por encima de todos los elementos políticos de nuestro país. Duplico a la gobernadora. Casi triplico a Juan Dalmau. Entonces, lo que estamos haciendo está funcionando. Así que basta ya de la crítica pendeja simplemente porque no se atreven a hacer las cosas que nosotros arriesgamos. Don Pedro Albizu Campos lo hizo a su manera y a su forma. Lolita Labrón, Rafael Cancel Miranda lo hicieron a su manera y a su forma. Nosotros tenemos nuestro derecho de hacerlo a nuestra manera y a nuestra forma, porque conocemos la historia política de nuestro país y no caímos en el mismo error. De aquí a 50 años, 100, cuando se escriban los libros, las páginas políticas de nuestra historia, van a escuchar todo esto que les acabo de decir y verán cómo Eliezer Molina pasó de una forma lineal y Manuel Natal así, como si fuese un estudio de pulso, brincando de aquí para allá, brincando de aquí para allá, hasta que lo agotaron. Y eso es historia. Hoy por hoy se ha dedicado ahora a pelear con todas las personas que le escriben en su página. Y si 25 personas le comentan, pelea con los 25. Esto no es broma. Pelea como los 25. ¿Por qué? Pues porque anda como jatón mojado en un balde, que todo el mundo quiere agajarlo y tú lo ves así con los... porque no le salió. Porque no le salió. Así que dejen de pelear con este servidor y busquen para que no cometan los mismos errores. Así que el que dice, es que Eliezer le tira para fragmentar, es que Eliezer, la división. No, Eliezer está continuando la ruta de don Pedro Albizu Campos y son ustedes los que dicen eso, los que cayeron en el Partido Unión y en la fatídica alianza que terminó acabando con todos esos movimientos que habían avanzado un ideal mínimo de autonomía y dieron paso al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. Porque el Partido Nuevo Progresista nació precisamente al morir todos esos elementos. Y a mí no me va a pasar. Y mientras yo esté vivo, voy a tratar de que no jodan con ninguno de ustedes. Los quiero. Comparta, por favor. Dele share, dele like. Estas son las estructuras y las plataformas que hemos diseñado para poder combatir la opinión publicada con la opinión pública que es esta, que es la que tú vives, que es la que tú sientes, que es la que tú padeces. No es la publicada en un medio según quien pueda pagar lo que pueda pagar a su beneficio directo. Nosotros vamos a cambiar el curso de esta historia y quedará registrado como una avalancha de puertorriqueños comenzaron a llegar desde los Estados Unidos, desde otros lugares, una vez más, a vivir en su país. Eso va a quedar plasmado, y no por mí. Eso va a quedar plasmado por ustedes. Porque tuvieron el valor de compartir todo lo que hacemos y tuvieron la determinación de asumir posturas en un momento dado y evitar que los errores pasados fueran los errores del presente y el problema de un futuro. Esto lo vamos a cambiar. Para adelante, siempre para adelante.
un abrazo también a todos los que no son de Puerto Rico, pero han ido viendo ya todo lo que hacemos y lo han replicado en sus países. Y de más está decir que en la medida que podamos ayudar a cualquiera, incluso fuera de nuestro litoral, lo vamos a hacer, porque somos seres humanos. Para adelante, siempre para adelante.